Es un honor para mí darles la bienvenida a una de las materias más lindas de la carrera de abogacía, que es el Derecho Constitucional. Mi nombre es Graciela Berkov y soy docente apasionada de esta materia desde hace aproximadamente 20 años. Así es que bueno, vamos a tratar de hacer una introducción y de irlos guiando para que vayan comprendiendo cuál es el eje conductor, el eje temático de la materia, de modo tal de facilitarles la comprensión y el estudio. Una vez que empiecen a adentrarse en los conceptos, en los contenidos de esta materia, todos los temas les van a parecer familiares, y de hecho lo son porque como ciudadanos venimos poniéndonos en contacto con el contenido del derecho constitucional desde siempre. Desde siempre hemos aprendido algo de nuestra materia, pero ahora lo vamos a hacer con un sentido del conocimiento científico y una orientación fundamentalmente jurídica. Vamos a tratar de ver cuáles son los objetivos generales de la materia en un primer momento, para que ustedes puedan ver, reitero, este eje conductor, esta columna vertebral. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Aprender el proceso de formación de la Constitución Nacional y del derecho constitucional. Visualizar la Constitución como la norma jurídica base o fundamental de nuestro sistema jurídico. Derivar de la Constitución Nacional el resto de las normas y principios que van conformando el orden jurídico del Estado. Afirmar a la Constitución como la máxima garantía del efectivo goce de los derechos humanos para todos los habitantes. Aprender la organización del Estado Nacional. Conocer sobre el derecho constitucional en general y específicamente sobre el constitucionalismo. Lo que buscamos en realidad es profundizar y adentrarnos en el estudio de la Constitución de la Nación. Para eso vamos a estudiar poder constituyente y de reforma, todos los antecedentes históricos que llevaron al nacimiento de la Constitución. Vamos a estudiar cuáles son los caracteres, tipologías, creencias constitucionales, el preámbulo. Vamos a ver cuáles son las bases que sustentan la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad. Estudiamos también el Estado argentino, el sistema de Estado federal argentino, nuestro sistema financiero. Vemos también la primera parte de la Constitución, declaraciones, derechos y garantías. Todo lo que hace a los derechos constitucionales, a las garantías de la libertad del hombre. También vamos a ver las limitaciones a estos derechos y garantías. Vamos a estudiar también, en una segunda parte, el gobierno argentino, el régimen representativo y republicano, la división de poderes o funciones en la Constitución. Es decir, vamos a terminar el estudio de la materia con una idea acabada de todo lo que es la teoría constitucional, todo lo que hace a la concepción del hombre en el Estado respecto a sus derechos, deberes y garantías, y todo lo que hace a la organización del Estado, en la división de los poderes, funciones, control, etc. Vamos a iniciar, por supuesto, el estudio del módulo 1 y vamos a tratar de ir analizando este esquema conceptual que hicimos de la materia en general. Vamos a empezar por ver el Estado argentino, es decir, vamos a decir, por supuesto, que no hay Estado sin Constitución. Todos los Estados se constituyen de una manera determinada, es decir, no hay un Estado que carezca de una Constitución. Podrá no tenerla escrita, por ejemplo, pero tiene una forma de gobernarse, una forma de vincularse con sus ciudadanos. Vamos a estudiar también la Constitución de la Nación, vamos a hacer una distinción entre lo que es el Estado Federal Argentino con nuestro sistema financiero. Ya vamos a ver por qué está tan unido el sistema financiero al Estado Federal. Vamos a estudiar también ya el derecho constitucional como ciencia jurídica, como disciplina jurídica, por supuesto que va a cimentar la formación de nuestra carrera como abogados en general. Vemos la Constitución como instrumento, sus antecedentes históricos, la Constitución argentina con su conformación, su sistemática, declaraciones, derechos y garantías, que es la primera parte, cuáles son los derechos constitucionales, las garantías de la libertad del hombre, cuáles son las limitaciones a estos derechos y garantías. Vemos cómo se conforma el gobierno, el régimen representativo, es decir, qué participación en general tiene el pueblo en la conformación del gobierno y de qué manera vamos a ir dibujando esta democracia indirecta que tenemos. El régimen republicano, cuáles son sus principios, cuál es su conformación.
Y vamos a estudiar los llamados, entre comillas, tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Este es un esquema, digamos, muy grueso, muy general, muy introductorio de la materia. Yo quisiera comentarles que después de tantos años de estudiar el derecho constitucional, me he dado cuenta de que a los alumnos les resulta muy fácil, muy entretenida la lectura. Es una materia fácil de leer. Uno va transcurriendo sus páginas y va como comprendiéndolas sin ninguna dificultad. Pero a veces esto suele resultarnos en un engaño. Porque como todos los temas se vinculan unos con otros, un tema se asienta como otro y es a su vez base de un tema subsiguiente, esto que nos parece ser lo mismo en realidad no lo es. El consejo está en que, si bien los apasiona, si bien es fácil de leer, si bien les resulta familiar, si bien todos los temas los han visto, inclusive los ven en el diario, los ven en el informativo, es bueno que nos detengamos en cada uno, que hagamos nuestras propias definiciones, que hagamos nuestros esquemas, que hagamos nuestros cuadros sinópticos y tratemos de fijar bien el contenido de cada tema, para evitar después hacer una gran mezcla del derecho constitucional. Si bien todos los temas se vinculan, hay que tratarlos con alguna suerte de independencia de estudio, no de independencia conceptual. Introducimos, por supuesto, con el primer módulo, que va a hablar fundamentalmente de lo que Germán Vidal Campos ha dado en llamar la teoría constitucional. Esta teoría constitucional es común a todas las constituciones del mundo. ¿Por qué? Porque van a narrar cómo van a hacer la Constitución, cuáles van a ser sus pilares de sustentación. Y eso va a ser idéntico en todos los estados que tengan una Constitución escrita, como en el caso de la nuestra. Entonces podemos estudiar la Constitución argentina con esta base, digamos, de conformación de la teoría constitucional, y podemos verlo en la Constitución norteamericana, que es una constitución afín, en la francesa, o quizá en una que sea diametralmente diferente a la nuestra, como por ejemplo la de un Estado islámico. Vamos a ver también estos conceptos de lo que Germán Vidal Campos ha dado en llamar la teoría constitucional. Por eso vamos a tratar de introducirnos en el concepto del derecho constitucional como una disciplina jurídica. Vamos a analizar sus fuentes, su método, sus relaciones con otras ciencias jurídicas y sociales. Vamos a tratar de visualizar cuál es el proceso del constitucionalismo como garantía de la dignidad del hombre, reafirmando su rol en la sociedad y dentro del Estado. Vamos a tratar de focalizar a la Constitución en un plano de superioridad. Acá, digamos, vamos a hacer hincapié en la Constitución como la superley, la ley que es el marco fundante de todo el sistema jurídico. Por eso está en relación al ordenamiento jurídico en cuanto a su origen o nacimiento y en lo relativo a la posibilidad de su modificación y reforma. Vamos a tratar de hacer una distinción entre lo que es la Constitución material y formal, lo que son las distintas clasificaciones y tipologías constitucionales. Vamos a estudiar sus partes, el carácter de sus normas y su hermenéutica o interpretación. También tenemos como objetivo visualizar cómo se fue forjando nuestra organización constitucional, la de nuestro Estado, la de nuestro país, por medio de todos los hechos históricos, políticos, institucionales que se fueron sucediendo desde el Cabildo del 22 de mayo de 1810 en adelante, que origina este movimiento revolucionario y cómo van sucediéndose los avatares históricos y cómo estos avatares históricos van, digamos, marcando hitos institucionales. Cada hecho histórico trascendente tiene como plafón y acompañamiento un instrumento jurídico de organización institucional. A eso lo vamos a ir analizando también. Vamos a tratar de estudiar el alcance y el sentido del preámbulo de la Constitución. Es un tema fundamentalmente importante. Vamos a ver por qué. Tenemos que distinguir también qué pilares sostienen la Constitución en este plano de superioridad y dentro del sistema jurídico en general. Vamos a ver si podemos ir desarrollando este marco teórico. Es interesante ver que nuestra materia es una materia muy larga, que prácticamente nace con la historia del hombre, ¿por qué no decirlo? Y vamos a ver cómo se ha ido desarrollando
a lo largo de la historia. Vamos a hablar de historia también, porque tiene mucho que ver cómo un Estado va formándose. Es algo así como la historia de una persona, cuáles son los hechos que van marcando su forma de ser. Lo mismo nos sucede en el plano social y jurídico del Estado. Cómo va, digamos, evolucionando el hombre en esta lucha por conseguir su propia libertad y su propia dignidad. Me gusta seguirlo a Germán Vidercampos en este sentido, porque él hace una gran clasificación para estudiar el derecho constitucional y habla de la teoría constitucional, que es esto que decía recién. ¿Cuáles son los pilares que le van a sentar, que le van a dar pie y base a sostener, señores, la Constitución es la norma suprema? Y a su vez, esta superioridad, esta supremacía va a ser la mejor garantía de la dignidad del hombre en el Estado y en la sociedad. También vamos a ver cómo todas las constituciones que se dictan después del advenimiento del constitucionalismo, en el que nos vamos a adentrar, tienen dos partes claramente diferenciadas, pero profundamente vinculadas una con otra, que es una primera parte, o dogmática, y una segunda parte, u orgánica. Esta primera parte dogmática nos va a dibujar cuál es la situación del hombre en la sociedad y en el Estado. Va a hablar del hombre en relación a sus derechos, a sus deberes, a las garantías de estos derechos. Va a hablar de la conformación del Estado, cómo debemos dibujar este Estado para garantizar estos derechos del hombre. De alguna manera, en nuestra concepción de la Constitución es una herramienta de la libertad del hombre. Y digo libertad hablando de un gran concepto, de un concepto muy abarcativo, libertad como todos los derechos, como toda la dignidad del hombre. También vamos a ver una segunda parte, que es la parte orgánica, que podría distinguirse acabadamente de la primera parte. ¿Por qué? Porque la parte orgánica organiza, justamente como el término lo sugiere, al Estado. Va a dibujar el sistema representativo, va a dibujar el sistema republicano, va a dibujar la forma de Estado federal, va a organizar los poderes, todo lo que hace a las funciones del poder, y también nos va a determinar que toda esta organización está destinada a crear un Estado acorde con estos principios que sosteníamos antes, de la necesidad de afianzar la libertad del hombre. El esquema es sencillo, arrancamos de derecho constitucional, vemos concepto, objeto, caracteres, formas, las relaciones con otras ciencias, teoría e historia constitucional, el método de estudio. Vamos a profundizar el constitucionalismo, el clásico, el social, y vamos a ver la internacionalización del derecho constitucional. Vamos a estudiar cómo nace la Constitución, por medio del poder constituyente. Vamos a ver concepto, clasificación, titular y límites, lo vamos a diferenciar de los poderes constituidos, vamos a ver el concepto de la Constitución como material y formal, clasificación y tipología, vamos a ver las partes y las normas. Como cerrando, digamos de alguna manera, vemos supremacía constitucional, antecedentes y doctrina, el orden jerárquico de los tratados internacionales, un tema muy interesante que lo vamos a ver detenidamente, cómo él va a receptar la Constitución, esta supremacía, y la evolución de la jurisprudencia. Yo creo que con esto tenemos una buena introducción sobre la materia en general y sobre el módulo 1. Después de una pequeña pausa, vamos a empezar a desarrollar estos temas. a desgranar
detalladamente, lo más detalladamente posible, estos conceptos que hemos venido diagramando en el bloque anterior. En este caso vamos a hablar ya del derecho constitucional. Cuando hablamos del derecho constitucional, no nos olvidemos que hablamos de una disciplina de la ciencia jurídica. Ustedes ya han visto algunas otras materias. Las definiciones del derecho constitucional pueden ser semejantes a la definición de otra disciplina jurídica. ¿Por qué? Siempre vamos a estar trabajando sobre una base de norma jurídica y en este caso del derecho constitucional no escapa. Lo que sucede es que la norma que vamos a estudiar es la Constitución de la Nación. La norma suprema, la superley, la ley que está por encima del ordenamiento jurídico. La ley que va, digamos, a marcar el origen y nacimiento del orden jurídico. En este sentido, podemos definir el derecho constitucional. Hay montones de definiciones de derecho constitucional. Cualquiera que tomen va a ser sin lugar a dudas buena. Hay enorme cantidad de autores que han trabajado esta materia y todos son de una excelente calidad. Solemos simplificar el concepto y clasificación diciendo que el derecho constitucional es una rama del derecho público, un conjunto de normas y principios que estudian la constitución del Estado, fundamentalmente haciendo hincapié en el estatus del individuo, del hombre, del habitante dentro de la sociedad y del Estado, y en la organización del Estado en cuanto a la conformación del poder. Acá vemos que tomar esta definición como conjunto de normas, estamos hablando del deber ser. Si hablamos del conjunto de normas, tenemos que ir al texto de la Constitución, a su articulado. Artículo 1 al 129. Este es el articulado de la Constitución de la Nación. Y acá vamos a hablar de un concepto de constitución formal. La constitución formal se identifica con el texto escrito de la Constitución. Es, por supuesto, la principal fuente y base del derecho constitucional. Pero no es la única. El derecho constitucional no agota con la Constitución de la Nación. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de normas que están por fuera de la Constitución, pero que la complementan. Normas que la Constitución necesita para ponerse en marcha, en movimiento, para poder, digamos, desarrollarse, adentrarse en la realidad social. Estas normas que complementan la Constitución, que la recrean, que la van poniendo en marcha, que la van haciendo caminar, son las normas que están dentro del derecho constitucional material. El derecho constitucional material va a estar formado por las leyes que nosotros llamamos leyes de raigambre constitucional. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las leyes que organizan las garantías de la libertad del hombre. La ley de habeas corpus, que la vamos a ver, es una ley del derecho constitucional material. ¿Por qué? Porque está dictada en relación directa a la Constitución de la Nación. La ley de amparo. ¿Cuál otra ley? Por ejemplo, la ley del sufragio universal. El Código Electoral de la Nación es una ley de raigambre constitucional. ¿Por qué? Si no tuviéramos esta ley, no podríamos proceder a la elección y designación de las autoridades que la Constitución ha creado. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Partidos Políticos es una ley de raigambre constitucional. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Ministerios, cómo el presidente organiza sus ministros. Estas leyes están dentro de la Constitución material, la completan, la complementan, no necesariamente se contraponen a la Constitución, por el contrario, la desarrollan. También van a entrar en el derecho constitucional material los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá, cuando la Corte aplica materia constitucional de manera directa, la Corte está diciendo que interpreta que la Constitución dice. Algunos autores, sobre todo aquellos que participan del common law norteamericano, sostienen que la Constitución es lo que los jueces dicen que la Constitución es. Fíjense hasta qué punto los fallos de la Corte sobre materia constitucional forman parte del derecho constitucional material. Ahora bien, nosotros podemos ver que tenemos distintas formas de estudiar el derecho constitucional. De alguna manera no podemos obviar el estudio del texto de la Constitución, es decir, el articulado, la Constitución formal.
Pero no debemos olvidar lo que es la Constitución material. Todo lo que son las leyes, los fallos y la conducta de los actores políticos que la van a poner en acto. Hay una forma de gobernar, hay una forma de ser, hay una forma de conducir el Estado, acorde a la Constitución que va a marcar el derecho constitucional material. Por eso hay autores como César Enrique Romero, enorme profesor de la materia, que él sostenía que el derecho constitucional debe ser estudiado por medio del realismo jurídico. Y la Constitución debe ser interpretada por medio del realismo jurídico. Es decir, no podemos dejar el texto constitucional como un texto, digamos, de una letra fría escrita. No, tenemos que volcarla a la realidad. Ver cómo funciona en la práctica el deber ser y el ser. Lo que la norma dice que debe actuarse y cómo se actúa en la realidad. Este realismo jurídico, decía César Enrique Romero, es lo que debe estar, digamos, orientándonos en el estudio y en la comprensión de la materia. No solo tengo que saber las normas que regulan el Poder Ejecutivo, tengo que ver qué hace el presidente, cómo lo hace, cómo lo ejecuta, etcétera, etcétera. También otro gran autor de Derecho Constitucional, Germán Vidal Campos, ha dicho que la forma, el método de estudio y la interpretación constitucional debe guiarse por el trialismo jurídico. Él lo toma de Enrique Martínez Paz y que se conforma con los tres mundos o tres órdenes del mundo jurídico, que es el mundo de la norma, el mundo de la conducta y el mundo del valor. Cuando vamos al mundo de las normas vamos a ver la Constitución formal y material. Cuando vamos al mundo de la conducta vamos a ver cuáles son las conductas que se reiteran generando ejemplaridad en materia constitucional. Y cuando vamos a ver el valor, Germán Vidal Campos nos hace hacer un hincapié fundamental en el valor justicia. Siempre que hablemos de materia constitucional vamos a hablar del valor justicia, del valor libertad, del valor igualdad del hombre, de la dignidad del hombre. En este sentido, también vemos que el derecho constitucional, como toda disciplina jurídica, está íntimamente vinculada con otras disciplinas científicas y científico-jurídicas. Se relaciona con la ciencia política, por supuesto. Estamos hablando de la conformación del Estado, estamos hablando de la organización del poder, de los elementos del poder. Sin lugar a dudas que la ciencia política es base del derecho constitucional. Con el derecho internacional, sin duda nuevamente, el Estado es un Estado que coexiste, que convive en el concierto de las naciones. Vamos a ver, es una experiencia muy linda para hacer en clases, tomar constituciones de otros estados y analizar semejanzas, similitudes, diferencias. Pero vamos a ver que la base teórica, esta teoría constitucional, es siempre la misma. Todas las constituciones hablan del hombre y hablan del Estado y la organización del poder. También se relaciona con todas las ramas del derecho interno, ya sean del derecho público o del derecho privado. Siempre que hablemos de una rama de derecho público, derecho administrativo, derecho procesal, derecho penal, de una rama del derecho privado, derecho civil, derecho comercial, todas van a encontrar una base de nacimiento en el derecho de la Constitución. Pues no podremos hablar de ningún capítulo del derecho administrativo que no se inicie con un artículo de la Constitución de la Nación. No podremos hablar del derecho penal, de las garantías del proceso, de la condena. Estamos hablando también de la libertad del hombre, base, Constitución de la Nación. Y si nos vamos al derecho privado, ocurre exactamente lo mismo. No podemos hablar del hombre, no podemos hablar de la persona como lo hace el derecho civil, no podemos hablar de la libertad en los contratos, no podemos hablar de la familia, no podemos hablar de las transacciones comerciales, de la libertad de comercio, la libertad de trabajo, si no vamos a las normas fundantes que están en la Constitución de la Nación. Bien, entonces hemos visto a grandes rasgos este concepto del derecho constitucional. Ahora vamos a ver qué es la Constitución. Hemos dicho que el derecho constitucional es el conjunto de normas y principios jurídicos. Y vamos a ver que este concepto es aplicable a la Constitución misma. Acá la definimos como un conjunto de normas y principios jurídicos, es decir, no solo las normas, sino los principios que dan base y que están rodeando este conjunto de normas, que van a regular y determinar el modo en que debe ser ejercido el poder político y sobre el estatus del individuo en el Estado. Fundamentalmente en la Constitución formal. Si queremos ver la Constitución material, vamos a hurgar más en la realidad. Vamos a tratar de adentrarnos más en las normas reglamentarias, en los fallos de la Corte, a ver qué dice la Corte respecto a este tema.
Por eso hay una serie de clasificaciones de las constituciones. Esta clasificación de formal y material creo que ha quedado desarrollada. Hay veces que los alumnos confunden la idea de constitución material, porque como se refleja en la realidad, como vemos el ser respecto del deber ser, algunos piensan que alguna conducta de los actores constitucionales que están violando la Constitución estarían en la Constitución material. Esto es un error. Cuando nos damos con una conducta, con una actuación de un actor de la Constitución, ya sea el poder o un individuo, ¿por qué no?, que contraviene la Constitución, no podemos decir que esto está en el mundo de la Constitución material. No, está fuera del mundo de la Constitución. Porque la Constitución material y la formal entran en el mundo de la Constitución y en su respeto, en su desarrollo. Distinto es el hecho de la inconstitucionalidad, que lo vamos a ver. No confundir la realidad, porque dentro de la realidad vemos que muchas veces se viola, se vulneran las normas de la Constitución. Esto no entra al derecho constitucional, ni al material y mucho menos al formal, por supuesto. Las constituciones también pueden clasificarse en escritas y no escritas. Todo Estado tiene una constitución, ya lo adelantamos. Puede ser que no sea escrita. Por ejemplo, en Inglaterra no hay una constitución compilada en un solo cuerpo normativo. No podemos decir que Inglaterra, este Estado, no tenga constitución, la tiene. En normas constitucionales dispersas es no escrita. Otra clasificación muy importante es entre las constituciones rígidas y las flexibles. Esto ya lo vamos a adentrar, lo vamos a explicar porque es un tema muy importante. ¿Cuándo estamos en presencia de una constitución rígida? Cuando tenemos el texto y el texto no puede ser reformado, salvo que se realice por medio de un procedimiento y de un órgano especial. Hace falta sí o sí un órgano y un procedimiento especial para reformarla. En cambio, la Constitución es flexible cuando puede reformarse por el mismo órgano que dicta la ley. Tendríamos el Congreso reformando la Constitución de la Nación. La vía de enmiendas es un camino que se utiliza para las constituciones flexibles. También García Pelayo, un gran autor de la materia, ha hecho una clasificación de distintos tipos de constitución y habla de la tipología constitucional. Él dice que hay una tipología constitucional que es la racional normativa. Responde a la primera etapa del constitucionalismo clásico. Ya vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de constitucionalismo y constitucionalismo clásico en especial. Que responde a este tipo de constitución, que es un pacto escrito, rígido, entre el hombre y la autoridad fundamentalmente. Responde a este modelo del iluminismo de la primera etapa del constitucionalismo clásico, donde el hombre tenía quizá esta concepción hasta soberbia de pensar que él podía diseñar un esquema donde se respetaran estas normas y el hombre pudiera vislumbrar el futuro. En el futuro estas normas van a estar tan vigentes como hoy. En cambio, la tipología histórica tradicional hace hincapié en la historia del pueblo, en la idiosincrasia, en sus tradiciones, cómo se fueron desarrollando para recién ahí ver su constitución. En cambio, la sociológica mira la forma de ser de este Estado y del hombre en el Estado hoy, aquí y ahora. Mira la realidad social. Para el primer tipo, el principio fundamental es la validez. Para el segundo es la vigencia y para el tercero es la eficacia. Yo creo que con estos conceptos introductorios hemos visto derecho constitucional y constitución. Hemos hablado de las vinculaciones con otras ciencias, cómo se interrelaciona la Constitución con otras ciencias. Hemos hablado de las clasificaciones, hemos hablado de las tipologías. Es importante destacar que dentro de estas clasificaciones, la nuestra es escrita, es rígida y además se corresponde a una tipología mixta, porque participa de la Constitución bajo la tipología racional normativa, pero también bajo la historicista tradicional, porque ha incorporado parte de la historia patria en su texto. Creo que es oportuno ir cerrando esta instancia y vamos a continuar después de una pequeña pausa.
sostenido que no hay Estado sin Constitución, sea una Constitución escrita dentro de lo que consideramos el modelo general de Constitución en un Estado, pero también hemos visto Estados sin Constitución. Sin embargo, es un concepto inescindible el de Estado y el de Constitución. De alguna manera la Constitución, ¿qué hace? Organiza, ve, define cómo se organiza el Estado. Pero no siempre hubo Estado. Si nosotros hacemos una pequeña evolución histórica para que podamos entender cómo fueron desarrollándose las distintas instituciones a lo largo de la historia en el mundo, vamos a ver fenómenos comunes, vamos a ver cómo el hombre va evolucionando en su organización social. A pesar de que el Estado recién nace en el Renacimiento, vemos organizaciones acabadas, organizaciones sociales desde la antigüedad. Yo por eso, para comprender un poco esto del Estado, de la Constitución, del constitucionalismo, suelo irme bastante más atrás en el tiempo para hacer esta pequeña, digamos, abuelo de pájaro, de remembranza, de recordación de lo que ya hemos estudiado, pero desde que éramos chicos. Y vamos a tratar de hilvanarlo para que nos demos cuenta de dónde viene esto. ¿Cuál es su origen? Por eso arrancamos en la antigüedad, nos hemos ido bien atrás. Ustedes saben muy bien que en la antigüedad prácticamente no se conoció el Estado, lo que se conocía era la ciudad-Estado, la vida se desarrollaba, la vida en sociedad dentro de la ciudad-Estado. Lo que unía, el vínculo que unía al hombre con la comunidad era un vínculo familiar, ni siquiera era un vínculo de nacimiento en la tierra. Era, digamos, una organización aristocrática y familiar. Se da tanto en Grecia como en Roma. En Grecia lo que podemos destacar son la organización de Atenas y de Esparta. Atenas llega a un momento de florecimiento de la democracia en el siglo V, siglo de oro de Pericles. Ustedes recuerdan que acá se habla ya de la palabra democracia, esto como esta cosa pública, el quehacer del pueblo, la organización del pueblo. El pueblo reunido en el ágora ateniense, discutiendo y tomando decisiones sobre las cuestiones públicas o comunes. Sin embargo, bueno, no todos eran ciudadanos atenienses, había que formar parte de esta élite aristocrática familiar, estaban excluidas las mujeres y estaban excluidos también los extranjeros, por supuesto que ni hablar de los esclavos. Atenas hace un aporte enorme a la evolución de este desarrollo histórico que hacemos abuelo de pájaro, fundamentalmente por la organización democrática, fundamentalmente porque el aporte de sus filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Fíjense ustedes que Aristóteles, en su obra La República, estudia la Constitución, cómo están organizadas 150 ciudades-estados de la Grecia antigua. Y él ahí va a hacer una reflexión sobre las constituciones. Hace aquí, fíjense ustedes, siglo V, prácticamente cuarto, quinto antes de Cristo, la primera clasificación de los gobiernos, como monarquía, aristocracia o democracia. Esparta tenía una organización más militarizada, de una disciplina de un tipo militar, sin embargo también respondía a una suerte de estructura patricia. Eran las familias que se unían, digamos, por razones de nacimiento, de parentesco, las que iban a formar Esparta. Tenemos algunos datos, prácticamente vemos el siglo V antes de Cristo, la existencia de 150 ciudades-estados, el nacimiento de la democracia directa. ¿Qué va a pasar con Grecia? Va a entrar en una gran decadencia con la guerra del Peloponeso. Fíjense ustedes que Giovanni Sartori, un enorme politólogo italiano, dice que la democracia ateniense degenera en una demagogia y en una anarquía. Y cae estrepitosamente por la propia desorganización y la anarquía, la falta de orden que había en esta democracia. Mientras que Grecia va cayendo, Roma va surgiendo y pasa de ser ciudad-estado a un enorme imperio. Roma también nace, igual que las ciudades-estado de la antigüedad, como una ciudad-estado, con el mito de su nacimiento, con este grupo de familias patricias fundantes, y va a ir tomando distinto desarrollo.
Va a conocer la monarquía, va a conocer la república y va a conocer el imperio. En estas organizaciones, tanto como monarquía, como república, como imperio, va a haber una institución que se va a mantener casi incólume, que es el Senado, donde están representados los patricios, los aristócratas romanos. Durante el desarrollo del Imperio Romano, prácticamente va a conocer, digamos, Roma, la totalidad del mundo de Occidente, porque va a dominar desde la península ibérica hasta el Paso de Constantinopla. Roma ejerce una enorme influencia, aporta mucho a esta evolución tan rápida que hacemos, aporta los conceptos de república, aporta los conceptos de historia a través de los grandes historiadores del Imperio Romano, de los grandes juristas. Fíjense ustedes que durante el Imperio Romano se hace la compilación, la primera compilación importante de derecho, que es el Corpus Juris Civilis, que fue también un instrumento de dominación y de civilización que unió al imperio. Roma fundamentalmente va a caer cuando cae el Imperio Romano de Oriente. Acá hay un dato histórico muy importante, que es el advenimiento del cristianismo. Después del advenimiento del cristianismo, el mundo no va a ser el mismo. La filosofía cristiana va a cimentar una concepción del hombre distinta a la del Imperio Romano. De alguna manera, el César era una figura divina. Se vinculaba al emperador, al César, con Dios. El cristianismo va a hacer una revolución en este tipo de concepciones. Cuando cae Roma, va a haber una atomización muy grande de todo el territorio europeo. El Santo Sepulcro queda en manos de los infieles, así llamados pueblos que venían desde el Oriente, y Europa va a estar atomizada. Si bien se van a mantener algunos monarcas que han ido sucediendo el trono de lo que todavía no se ha configurado como estados europeos como los conocemos en la actualidad, va a haber sí una gran cantidad de feudos o ciudades. Esta es una etapa de un oscurantismo importante en esta evolución. La intelectualidad cae mucho merced al predominio fundamentalmente de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica logra ascender y, apoyándose con el señor feudal, logra que el señor feudal luche por reconquistar el Santo Sepulcro, al mismo tiempo legitima el poder del señor feudal y concomitantemente gobierna el conocimiento científico. Hay un gran detenimiento de la evolución del pensamiento del hombre en esta etapa. Se da casi concomitantemente con la Inquisición, siglo XIII, siglo XIV, porque la Iglesia sostiene que el hombre, en la teoría gnoseológica, es decir, cómo el hombre conoce, en el saber, el hombre conoce porque Dios le va revelando las verdades, conoce por medio de la fe. Entonces el conocimiento científico eran dogmas religiosos. Se identifica la ciencia con la religión, con el dogma. Quien discute un dogma, quien intenta controvertir una teoría, va a estar discutiendo prácticamente con la Iglesia y con Dios. Se transforma lisa y llanamente en un hereje y va a sufrir persecución, tortura y la muerte. Por eso les digo, esta es una etapa de un gran paréntesis en la historia, de un gran oscurantismo. Y vamos a ver acá, hago hincapié en esta etapa, porque todos los grandes cambios que se han producido en la historia nacen en la concepción del hombre, en la filosofía del hombre. Es decir, cómo el hombre se advierte a sí mismo y cómo el hombre advierte a la sociedad. Prácticamente van a nacer en esta etapa del feudalismo una nueva clase, la clase burguesa, una clase incipiente capitalista, que va a empezar a tener éxito con el comercio, va a empezar a acumular riquezas y va a advertir que esta atomización y este atraso científico la va a perjudicar. De alguna manera esto va a decantar en la caída del feudalismo y va a venir lo que son la unificación territorial de los estados europeos, prácticamente como los conocemos hoy. Francia se unifica, Italia se unifica, Alemania un tiempo después, Inglaterra un tiempo antes, y vamos a ver cómo van haciendo el Estado. Es importante aquí destacar la obra de Maquiavelo como
él hace una obra, que es El Príncipe, donde aconseja a los Medici cómo unificar el Estado de Italia. Cuando ya tenemos unificados los estados, con un territorio delimitado, tenemos la autoridad del monarca, que en un primer momento va a ser el monarca y se va a transformar en monarca absoluto después. Tenemos una población sujeta a esta jurisdicción y a este poder del Estado, y tenemos una organización jurídica de alguna manera, aunque fuera incipiente y aunque la última instancia jurídica fuera la voluntad del monarca, vamos a tener los elementos fundantes del Estado. Es aquí, en el Renacimiento, donde ya nace el Estado. Y cada Estado va a tener una constitución en cuanto a su forma de ser, a su manera de desempeñarse, a qué concepción se tiene del hombre y a qué concepción se tiene del poder. Vamos a ver acá que la concepción del hombre es bastante pobre. Durante el feudalismo, el hombre era visto como el siervo de la gleba. Estaba sometido a una posesión terrenal. El señor feudal posee el territorio y por eso es el dueño del siervo de la gleba. Es dueño de su vida y de sus bienes. Enorme cantidad de abusos, está totalmente desdibujada la dignidad del hombre. Durante la conformación del Estado, vamos a ver cómo el monarca absoluto continúa con esta concepción del hombre. El monarca está identificado con la Iglesia, impone su religión a los súbditos, la Iglesia impone el conocimiento científico, ya sea en los estados de raigambre católica como en los protestantes, Alemania, Inglaterra, aunque de alguna manera los protestantes van cediendo en estas posturas. Y vamos a ver cómo este caldo de cultivo, este sojuzgamiento, esta abolición de la dignidad del hombre, va a ir dando nacimiento a una serie de teorías que son fantásticas, que son las teorías contractualistas. Vamos a ver autores como Locke, Rousseau, Montesquieu, que van a analizar al hombre en una instancia previa al Estado. Van a decir, el hombre vivió en un estado de naturaleza. Y en ese estado de naturaleza era libre, eran todos iguales y gozaba del derecho de propiedad. Por medio de un pacto pasa al estado social. Ese pacto que firma el hombre para organizar el Estado, otorgar la autoridad, lo asimilamos a la Constitución. Acá prácticamente, base de la Revolución Francesa, de la independencia de los Estados Unidos, todas estas ideas se trasladan inclusive a nuestro Estado, a nuestro país, y van a ser base también de los movimientos independentistas que se van a ir dando en toda la civilización, fundamentalmente occidental. Y acá nace el constitucionalismo clásico. Yo creo que este es un momento apto, oportuno, para que hagamos una pausa y vamos a iniciar el próximo con unos videitos que hemos traído para graficarles a ustedes cómo se fue luchando por la independencia, cómo el hombre fue luchando por su propia libertad. Durante la etapa virreinal, España mantuvo un férreo monopolio con sus colonias americanas. La condena de la intermediación perpetua por parte de España encarecía los intercambios comerciales y sofocaba el crecimiento de las colonias. La escasez de autoridades españolas y la necesidad de reemplazar al régimen monopólico, sumado a las convulsiones que se vivían en Europa tras la invasión napoleónica, llegaron un grupo destacado de la población criolla a impulsar un movimiento revolucionario. Un consejo de regencia gobernaba la península en nombre de Fernando VII, prisionero de Napoleón. La autoridad que había designado el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros había caducado y la propia autoridad del virrey se encontraba cuestionada. Pronto Cisneros debió ceder a las presiones de las milicias criollas y de un grupo de jóvenes revolucionarios y convocó a un cabildo abierto para el 22 de mayo de 1810. El cabildo, dominado por españoles, burló la voluntad popular y estableció una junta de gobierno presidida por el propio Cisneros. Esto provocó la reacción de las milicias y el pueblo. Cornelio Saavedra y Juan José Castelli obtuvieron la renuncia del ex virrey. El 25 de mayo, reunido en la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, el pueblo de Buenos Aires finalmente impuso su voluntad al Cabildo, creando la Junta Provisoria Gubernativa del Río de la Plata, integrada por Cornelio Saavedra, presidente, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Manuel Alberti, Miguel Díaz Cuénaga, Domingo Mateu,
Juan Larrea, vocales, y Juan José Paso y Mariano Moreno, secretarios.
Bien, hemos visto cómo el hombre va evolucionando en su forma de pensar y cómo la Revolución Francesa va a traer aparejado, digamos, esta necesidad de cambio. Esta necesidad de cambio va a recorrer el planeta, va a tener influencia en Estados Unidos y en los países de Latinoamérica. Vamos a ver cómo aquí nace el constitucionalismo social. Sus postulados: una constitución escrita, rígida, que garantice la libertad del hombre y ponga límite al poder del Estado. La libertad se va a entronar, pero desgraciadamente va a advenir un momento en que la intervención del Estado con esta enorme libertad del hombre va a ser muy apagada, muy opaca, y esto va a dar lugar a grandes desigualdades. Esto va a dar pie, digamos, al nacimiento del proletariado, y vamos a ver cómo adviene el constitucionalismo social. Después se producen las grandes guerras, las grandes conflagraciones, y esto también va a producir un vuelco en esta evolución del constitucionalismo, porque el nacimiento de Naciones Unidas va a traer aparejado la declaración, la Carta de Naciones Unidas, va a sostener que hasta que no tengamos hombres libres, dignos e iguales en el mundo, no se va a garantizar la paz. Por eso se propicia la proliferación de una serie de tratados internacionales que van a garantizar la dignidad del hombre. Esto ya es el constitucionalismo actual. Pero hemos visto cómo hay una serie de pilares fundantes del sistema. Esta constitución escrita, rígida, el pacto, va a emanar de un poder distinto. Vamos a distinguir poder constituyente, que es el que va a hacer nacer esta constitución, norma suprema, inviolable, prácticamente inmodificable. Y vamos a ver los poderes constituidos que nacen de la Constitución. Este poder constituyente es prácticamente la soberanía del pueblo, de dictar su propio ordenamiento jurídico, político, institucional o reformarlo. Poder constituyente originario dicta la Constitución por primera vez, hay una subclasificación que es fácil de entender. Y el poder constituyente derivado de reforma es el que permite reformar la Constitución. En nuestro caso, Constitución rígida, artículo 30 de la Constitución. Hay una etapa preconstituyente donde el Congreso declara la necesidad de la reforma
con una mayoría súper agravada, el 2/3 de los votos del total de los miembros de cada Cámara hacen falta para dictar esta ley, para que siga siendo un pacto transaccional la Constitución. Y después hay que convocar un órgano específico, que es la Convención Constituyente, para reformar el texto. Ha habido varias reformas, las más importantes en nuestro siglo, la del 49, la de 1957, que incorpora los derechos sociales, y la de 1994. En este sentido, hemos desarrollado el procedimiento del artículo 30, nos va a dar estas dos etapas de las que hablábamos: preconstituyente a cargo del Congreso y de reforma propiamente dicho o convención reformadora. Hay una serie de antecedentes históricos que van a ir conformando nuestra Constitución hasta llegar a la primera Constitución, que es el ejercicio del poder constituyente originario. Léase Constitución de 1853. Hay algunos antecedentes, 1819, 1826, eso lo vamos a ver en el módulo que viene. Son constituciones que tienen una concepción del poder unitaria, mientras que las provincias pugnaban por el federalismo, tema que vamos a tratar en el futuro. Por eso esas dos constituciones ni siquiera nacieron, no tuvieron vigencia. La constitución que sí es vigente es la del 53, con la reforma de 1860 que incorpora la provincia de Buenos Aires. Hemos ido ya dibujando nuestra Constitución, nacida en el 53, reformada en el 60, prácticamente cerrando el proceso de poder constituyente originario con las reformas de nuestro siglo, y ha quedado conformada con caracteres, con una sistemática y una tipología especial a la que ya nos hemos referido. Nuestras creencias constitucionales e ideología tienen que ver con la especial idiosincrasia, nuestra forma de ser, los valores que nos identifican como un pueblo, digamos, formando parte del Estado Nacional Argentino y como ciudadanos amparados bajo el imperio de la Constitución. En este sentido, el preámbulo es fundamental, porque va a echar luz sobre todo el resto del texto respecto, digamos, de su desarrollo en general, de su interpretación, de su aplicación, de su alcance y su contenido. Otro tema que cimenta la Constitución como superley es hablar de supremacía constitucional. Hay que ir al artículo 31 de la Constitución. Acá se ha explicado lo que es el llamado bloque de legalidad federal. Y se sostiene que esta Constitución, los tratados con potencias extranjeras y las leyes de la nación son ley suprema de la nación. Acá hay como una suerte de, lo vemos en el gráfico, una pirámide donde imaginamos que está contenido todo el orden jurídico del Estado Nacional Argentino. ¿Quién está en el vértice de esta pirámide? La Constitución de la Nación. Sin embargo, la reforma de 1994 le ha dado rango constitucional a 22 tratados sobre derechos humanos que están con rango constitucional y jerarquía constitucional. Eso también lo vamos a desarrollar cuando veamos todo el tema de la problemática de derechos humanos. Entonces, en el vértice de la Constitución y estos tratados enumerados de derechos humanos. Después siguen en supremacía y rango de importancia todo lo que son el resto de los tratados internacionales, los concordatos con la Santa Sede y el derecho comunitario. Las normas creadas, por ejemplo, por el Mercosur están en esta categoría. Después siguen sí las leyes nacionales y después van a venir en gradación jerárquica menor las constituciones provinciales, leyes provinciales, cartas orgánicas municipales, en fin, hasta llegar a la norma más individual que es la sentencia. ¿Qué significa esto de la supremacía constitucional? Que toda norma que se dicte va a tener que estar acorde en una total connivencia, consustanciada con la Constitución. No solo por el procedimiento en que nace, sino también por el contenido. Es decir, yo tengo que, para dictar una ley nacional, tengo que ver cuál es el proceso de formación y sanción de la ley en el Congreso. Y respecto a su contenido, tiene que estar totalmente de acuerdo con los valores, principios y textos de la Constitución. Por eso hablamos de supremacía constitucional. En este sentido, hemos visto cómo se ha modificado en el 94, porque se incorporan tratados internacionales donde se ha dado una jerarquía mayor a estos tratados internacionales de derechos humanos, para darle un mayor jerarquía y respeto. Lo vamos a desarrollar más adelante. Vemos cómo se incorpora en la Constitución y cómo la Corte
los ha también incorporado con jerarquía, digamos, de un rango superior a las leyes, en el caso Ekmekhian contra Sofovich. Pueden buscarlo, está en internet o en muchos textos de derecho constitucional. Ahora bien, ¿qué gano con decir que hay una gradación jerárquica de normas, que hay una norma superior, si no puedo garantizar que efectivamente en la práctica y en la realidad esta gradación jerárquica se respete y que no pueda un hecho o una norma provincial o municipal alterar lo que la Constitución ha dispuesto? Para eso tenemos el último capítulo de lo que es la teoría constitucional, que es el sistema de control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad nace en Estados Unidos por el famoso fallo del juez Marshall de la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, el fallo que es Madison versus Marbury. Acá lo que se trata de sostener es que la Constitución debe aplicarse por encima del resto de las normas. Cuando las normas o los actos contravienen la Constitución, señores, hay que aplicar la Constitución y dejar de aplicar la norma. Hay en el mundo dos grandes sistemas de control de constitucionalidad: el político o el jurisdiccional. El político es parte de la base de la creación de un órgano específico. Por ejemplo, en Francia hay un órgano político de control de constitucionalidad. En cambio, el jurisdiccional depende o forma parte del Poder Judicial. Puede ser una corte especial, como en el caso de España, la Corte Constitucional de España, que es la corte que va a analizar la constitucionalidad, pura y exclusivamente. O puede ser, como en el caso nuestro, que es jurisdiccional y difuso, porque en nuestro caso cualquier juez puede expedirse, puede determinar sobre la constitucionalidad de un acto o de una norma. En el caso del control político, tiene una serie, digamos, de consecuencias respecto, por ejemplo, de los efectos. Una vez que el órgano político dijo, señores, esta norma es inconstitucional, ese efecto es erga omnes, es decir, la norma queda prácticamente abolida, prácticamente derogada. El titular, ¿quién puede plantearlo? Es amplísimo. No solo el damnificado, sino que cualquier persona a su nombre, cualquier organización, puede haber inclusive hasta una acción popular de inconstitucionalidad. Y se da en abstracto, no necesariamente debe darse un caso concreto o un caso jurisdiccional. Si vamos a analizar cómo funciona el control de constitucionalidad jurisdiccional, como en nuestro caso el difuso, vamos a ver que hace falta un caso, es decir, un juicio, un proceso judicial donde se está discutiendo la validez de una norma o de un acto determinado. En ese caso concreto se plantea y va, digamos, tomando un pronunciamiento de la justicia respecto de la constitucionalidad o no de la norma o del acto. Piensen en las normas que impusieron el corralito, por ejemplo. Piensen en una norma que disponga un acto de una discriminación excluyente para el goce de algunos ejercicios. En esos casos, cualquier juez puede decir, no, señores, esto vulnera la Constitución. Para este caso concreto, en este juicio, es inaplicable la norma. Por eso decimos que los efectos son interpartes, es para ese juicio nada más. Y tiene una titularidad restringida. ¿Quién puede plantear la inconstitucionalidad? El afectado, el defensor del pueblo. En el caso de la reforma del 94 se incorporó otros actores, como por ejemplo organizaciones y asociaciones civiles que defienden derechos específicos y tienen que estar totalmente subsumida al caso concreto. Vemos también la sistematización constitucional. La sistematización constitucional está directamente referida a cómo está conformada la Constitución. Preámbulo, primera parte, segunda parte, con su contenido. Yo creo que estamos en condiciones de dar un cierre a este módulo que habla sobre teoría constitucional y que es claramente introductorio, y podemos hacer una suerte de repasito de qué hemos visto para que nos quede claro. Con este módulo hemos iniciado nuestro estudio del derecho constitucional como ciencia en general y específicamente sobre la organización constitucional argentina. Aprendimos sobre la evolución del constitucionalismo. También conocimos sobre la Constitución, su concepto, clasificación y tipología. Analizamos la llamada teoría constitucional, formada por estos pilares del que hablábamos que sostienen la supremacía constitucional.
Vimos la Constitución como un pacto emanado de la soberanía popular. Estudiamos el poder constituyente y de reforma. Aprendimos el proceso del constitucionalismo en la historia argentina. Para poder sostener la superioridad, estudiamos el control de constitucionalidad. Y como cierre de este primer módulo, repasamos la sistemática, cómo está organizada en primera y segunda parte la Constitución de nuestra nación. Con lo que damos por cierre a este primer módulo de estudio de la materia.